Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La llovizna de agosto golpeaba las ventanas de la oficina en el piso 23, transformando la vista de Paseo de la Reforma en un manchón de luces amarillentas y grises. Ricardo Hernández apenas notaba el paisaje mientras sus dedos se deslizaban sobre el teclado, respondiendo correos que parecían multiplicarse a cada minuto. Otro contrato cerrado, otra junta agendada, otro compromiso que lo mantendría lejos de casa hasta tarde en la noche. A sus 38 años había construido un imperio en el ramo de la tecnología, pero el precio de esa conquista había sido demasiado alto. La foto enmarcada sobre el escritorio lo observaba en silencio. Sofía, con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier lugar, sostenía a la pequeña Elena en brazos mientras acariciaba la panza ya abultada de su segundo embarazo. La imagen había sido tomada 3 meses antes de que todo se derrumbara, antes del día en que ella simplemente desapareció, dejando solo una nota confusa, ropa regada por todas partes y un vacío que ningún éxito profesional podría llenar. Habían pasado 2 años desde entonces, 2 años en los que Ricardo intentó de todas las formas posibles encontrar respuestas. La policía investigó, los amigos declararon, detectives privados rastrearon cada pista, pero Sofía se había convertido en un fantasma. Algunos sugerían que ella podría haber elegido irse, incapaz de lidiar con la presión de la maternidad y del matrimonio. Otros hablaban de posibilidades más oscuras que Ricardo se negaba a considerar. Al final, todo lo que quedaba era incertidumbre y un dolor sordo que nunca cicatrizaba por completo. El teléfono vibró en el escritorio, trayéndolo de vuelta al presente. Era un mensaje de Jimena. Los niños ya cenaron. Elena está un poco callada hoy, pero debe ser solo el cansancio de la escuela. Miguel se durmió temprano. No te preocupes, todo está bajo control. Besos. Ricardo suspiró, aliviado y culpable al mismo tiempo. Ximena había sido una bendición en medio del caos. Apareció en su vida pocos meses después de la desaparición de Sofía, presentándose como una antigua compañera de la universidad de su esposa. Dijo que se había enterado de lo ocurrido, porque vio un reportaje en la televisión y sintió que tenía que ayudar. Al principio Ricardo fue cauteloso, pero la amabilidad de ella, su forma cariñosa con los niños y el conocimiento que demostraba sobre Sofía, poco a poco derribaron sus defensas. Conocía historias de la época de estudiantes, recordaba gustos y manías que solo alguien cercano sabría. Hablaba de un viaje que hicieron juntas a la costa de Veracruz, de un profesor excéntrico que ambas adoraban, de sueños y planes que Sofía compartía. Todo parecía encajar perfectamente. Y cuando Jimena se ofreció a ayudar con los niños, alegando que trabajaba como freelance y tenía horarios flexibles, Ricardo aceptó con una gratitud que rayaba en la desesperación. En los meses siguientes, ella se volvió indispensable. Cuidaba de Elena y del pequeño Miguel con una dedicación que parecía genuina. Organizaba la casa, preparaba la comida, llevaba a los niños al pediatra, asistía a las juntas escolares a las que Ricardo no podía ir. Poco a poco fue ocupando espacios cada vez más grandes en la rutina familiar, y Ricardo, consumido por el trabajo y el dolor no resuelto, dejó que sucediera. Doña Conchita, el ama de llaves que trabajaba con la familia desde antes del nacimiento de Elena, parecía cada vez más callada. Ricardo lo atribuía a su edad avanzada y a su propio duelo por la patrona desaparecida. La señora de cabello canoso y manos curtidas había sido como una madre para Sofía, y la desaparición de la joven la había dejado devastada. Pero algo en la forma en que evitaba a Jimena, en el modo en que sus ojos se llenaban de preocupación cuando las dos estaban en el mismo lugar, debería haber alertado a Ricardo. Debería, pero no lo hizo. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente apagó la computadora y arregló el escritorio. El edificio de oficinas estaba prácticamente vacío.
Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco de sus pasos por el pasillo rompían el silencio. En el elevador observó su propio reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Tenía ojeras profundas, el rostro más delgado, los hombros encorvados por el peso invisible que cargaba. El tráfico estaba más ligero de lo normal para un día entre semana. Ricardo manejó en piloto automático por las calles de la Ciudad de México, pasando por avenidas iluminadas, semáforos que parpadeaban en la noche lluviosa, edificios que tocaban el cielo. La ciudad nunca dormía, pero en ese momento él se sentía profundamente solo en medio de millones de personas. Llegó a casa poco después de las 11. El departamento en Polanco era espacioso y lujoso, pero había perdido la vida que tenía cuando Sofía todavía estaba allí. Los juguetes de Miguel regados por la sala, los dibujos de Elena pegados en el refrigerador, todo parecía el escenario de una obra en la que él era solo un actor de reparto. Jimena estaba en la sala, viendo un programa de televisión a bajo volumen. Se levantó cuando lo vio entrar, arreglándose el cabello castaño que le caía sobre los hombros. «Ricardo, estás exhausto, necesitas descansar más», dijo ella, con esa voz suave que siempre traía una falsa sensación de consuelo. «Lo sé, solo estoy terminando unos proyectos importantes. Pronto todo estará más tranquilo», respondió él, dejando el portafolio en el sofá. «Los niños te extrañan, ¿sabías? Especialmente Elena. Hoy preguntó cuándo ibas a poder cenar con ellos de nuevo». La culpa oprimió el pecho de Ricardo como un torniquete. «Lo compensaré el fin de semana. Los llevaré al parque. Pasaré todo el día con ellos». Jimena sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Les va a encantar. Te dejo descansar. Buenas noches». Ricardo subió las escaleras en silencio, deteniéndose primero en el cuarto de Elena. La niña dormía abrazada a un osito de peluche rosa, su cabello oscuro esparcido en la almohada. Se acercó, besó la frente de su hija y notó que fruncía el ceño incluso dormida, como si alguna pesadilla la perturbara. Por un instante, pensó en despertarla, platicar, preguntarle cómo había estado su día, pero desistió. Necesitaba dormir, y él no tenía la energía para ser el padre que debía ser. En el cuarto de al lado, Miguel roncaba suavemente en su cuna. Con 1 año y medio, el niño era el vivo retrato de su padre, con los mismos ojos cafés y el cabello ligeramente ondulado. Ricardo acomodó la cobija sobre su hijo y se quedó allí parado por unos minutos, escuchando la respiración tranquila del pequeño, deseando que la paz de ese momento pudiera extenderse al resto de sus vidas. Pero la paz era una ilusión. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con el despertador a las 6, como siempre. Se bañó, se vistió automáticamente y bajó a desayunar. Jimena ya estaba en la cocina, preparando hot cakes mientras tarareaba en voz baja. Usaba uno de los mandiles que solían ser de Sofía, y por un segundo Ricardo sintió una extraña incomodidad, pero desechó el pensamiento. «Buenos días. Hice tus hot cakes favoritos», anunció ella alegremente. «Gracias, Jimena. No tenías por qué. Me gusta cuidarte. Cuidarlos a todos». Sirvió el café y se sentó frente a él. «Ricardo, quería hablar contigo de algo». Él levantó la vista, masticando un bocado. «Dime». «Es sobre Elena. He notado que anda muy encerrada en sí misma, ¿sabes? No platica mucho conmigo, se queda en su cuarto dibujando o leyendo. A veces creo que todavía no supera la situación de Sofía». El nombre de su esposa, pronunciado por Jimena, siempre le causaba un nudo en el estómago a Ricardo. «Elena es sensible, era muy apegada a su mamá». «Lo sé, y es precisamente por eso que creo que deberían considerar llevarla con un psicólogo infantil, alguien que pueda ayudarla a procesar todo esto». La sugerencia tenía sentido, pero algo en la forma en que Jimena la presentó incomodó a Ricardo. Quizás era paranoia, quizás era culpa, pero sintió como si ella estuviera insinuando que él no era capaz de cuidar adecuadamente de su propia hija. «Voy a pensarlo», respondió seco. Antes de que Jimena pudiera insistir, Elena apareció en la cocina, todavía en pijama, arrastrando el osito por el brazo.
Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante la noche. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo, abriendo los brazos. La niña corrió hacia él y se arrojó en su regazo, apretándolo con fuerza. «Papi, ¿te vas a quedar en casa hoy?» «Lamentablemente no puedo, hija, pero te prometo que el sábado pasamos todo el día juntos. ¿Qué quieres hacer?» Elena no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Jimena, que observaba la escena con una sonrisa que intentaba parecer amorosa, pero que tenía algo artificial. «Elena, querida, ¿quieres que te haga hot cakes a ti también?», preguntó Jimena acercándose. La niña se encogió más en el regazo de su padre. «No, gracias. Pero si te encantan los hot cakes, ven, te los voy a hacer con esas chispas de chocolate que te gustan». «Dije que no quiero». La voz de Elena salió más fuerte de lo esperado, sorprendiéndola incluso a ella misma. Ricardo frunció el ceño. «Elena, no le hables así a Jimena. Está siendo amable». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Se deslizó del regazo de su padre y salió corriendo escaleras arriba, azotando la puerta de su cuarto con fuerza. Un silencio incómodo se apoderó de la cocina. Jimena suspiró, moviendo la cabeza. «Anda tan difícil últimamente. De verdad creo que necesita ayuda profesional, Ricardo». Él se levantó perturbado. «Deja que yo vaya a hablar con ella». «No, deja que yo vaya. Tú tienes que ir a trabajar y yo tengo más tiempo para lidiar con estas situaciones». Jimena ya se estaba moviendo hacia la escalera, pero algo en su urgencia hizo que Ricardo extendiera la mano. «No, yo voy». Su voz salió firme, casi agresiva. Jimena se detuvo, y por una fracción de segundo, una expresión de irritación genuina cruzó su rostro antes de ser reemplazada por la máscara de comprensión. «Claro, eres su papá». Ricardo subió las escaleras con el corazón acelerado. Tocó suavemente la puerta del cuarto de Elena. «Hija, ¿puedo entrar?» Silencio. «Elena, por favor, necesito hablar contigo antes de ir a trabajar». La puerta se abrió lentamente. Elena estaba sentada en la cama, abrazando al osito, con las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. Ricardo entró y cerró la puerta detrás de sí, sentándose al lado de su hija. «¿Qué pasó allá abajo? ¿Por qué fuiste tan grosera con Jimena?» La niña se mordió el labio, el conflicto evidente en sus ojos de niña. «Es que no me cae bien, papi». «¿Pero por qué? Es muy buena contigo, con Miguel. Los cuida cuando yo no puedo estar aquí». «No es buena, solo finge». La voz de Elena era un susurro tembloroso. Ricardo sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con eso?» Elena miró hacia la puerta, como si tuviera miedo de que alguien pudiera estar escuchando. «Cuando tú no estás, ella es diferente. Se enoja, dice que soy una consentida, que doy mucha lata. Una vez ella, ¿qué?» La niña negó con la cabeza, retrocediendo. «Nada, olvídalo». «Elena, si Jimena hizo algo que te puso triste o te dio miedo, tienes que contármelo. Soy tu papá. Estoy aquí para protegerte». Los ojos de Elena se llenaron de una frágil esperanza. «¿De verdad? ¿Me vas a proteger de verdad?» «Siempre. Te lo prometo». La niña respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto enorme. «Ella agarra las cosas de mi mamá. Yo la vi. Agarra su ropa, sus joyas, se queda viendo las fotos. Que a veces se pone a hablar sola por teléfono, diciendo que las cosas van bien, que muy pronto... ¿Muy pronto qué? No sé. Dejó de hablar cuando me vio». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Parte de él quería creer que eran solo impresiones de una niña de 6 años con una imaginación fértil, todavía traumatizada por la pérdida de su madre. Pero otra parte, una voz pequeña e insistente en el fondo de su mente, susurraba que tal vez Elena estaba viendo cosas que él, ciego por el trabajo y la conveniencia, se negaba a ver. «Hija, ¿estás segura de lo que me estás contando?» Elena asintió vigorosamente. «Sí, y doña Conchita también lo sabe. Dijo que te quiere contar algo importante, pero que tiene miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de Jimena». Las palabras de su hija resonaron en la mente de Ricardo durante todo el trayecto a la oficina.
Intentó concentrarse en las juntas de la mañana, en las presentaciones de proyectos, en las negociaciones que exigían su atención, pero las imágenes seguían volviendo. Elena con los ojos asustados, doña Conchita cada vez más retraída, Jimena hurgando en las cosas de Sofía. Durante la hora de la comida, decidió hacer algo que había estado posponiendo por demasiado tiempo. Tomó su celular y marcó el número de doña Conchita. El ama de llaves tenía un teléfono particular que Ricardo le había dado para emergencias. «Bueno», la voz de la señora sonaba temblorosa. «Doña Conchita, soy Ricardo. Necesito hablar con usted sobre algo importante». Hubo una larga pausa. «Señor Ricardo, no puedo hablar ahora. La señorita Ximena está aquí cerca». «Entonces véame en algún lugar. Por favor. Elena me dijo que usted quiere contarme algo». Otro silencio. Ricardo podía oír la respiración pesada del ama de llaves. «Hay una cafetería en la colonia Roma, cerca de la estación del Metrobús. Puedo ir para allá a las 3 cuando ella salga a comprar material escolar para Miguel. Ahí estaré». Ricardo canceló la junta de la tarde, inventando cualquier excusa, y manejó hasta el lugar acordado. La cafetería era pequeña y acogedora, con paredes de ladrillo aparente y olor a pan recién hecho. Doña Conchita ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza de té intacta frente a ella. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Las arrugas eran más profundas, los ojos más hundidos. Las manos le temblaban ligeramente cuando llevó la taza a sus labios. «Doña Conchita, ¿qué está pasando? ¿Está usted bien?» El ama de llaves miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención antes de inclinarse sobre la mesa. «Señor Ricardo, ya no aguanto más guardar esto. Hace meses que quiero contarle, pero cada vez que pienso en hablar, ella parece saberlo». «¿Quién? ¿Jimena?» Ella asintió con los ojos llorosos. «Esa mujer no es quien dice ser. Estoy segura. Trabajé en casa de la señora Sofía desde que era soltera. Conocí a todas sus amigas, a todas sus compañeras de la universidad. Nunca en ningún momento mencionó a una Ximena». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. «Pero sabe tanto sobre Sofía. Conoce historias, lugares». «Cualquier persona puede descubrir esas cosas con una buena investigación, señor. Redes sociales, pláticas con conocidos, fotos antiguas. La señora Sofía era una persona abierta, compartía mucho de su vida. Sería fácil para alguien juntar información y armar una historia convincente». «¿Por qué no me dijo esto antes?». Lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de doña Conchita. «Porque tenía miedo. Me amenazó, señor. Dijo que si abría la boca, iba a inventar que yo estaba robando en la casa, que me iba a denunciar. Y yo necesito este trabajo. Soy viuda. Mis hijos dependen de mí. Pero ya no puedo quedarme callada, no cuando veo lo que le está haciendo a esos niños». «¿Qué les está haciendo?». «Los aísla de todo el mundo. Lo convenció a usted de despedir a la niñera que ayudaba, hizo que la maestra particular renunciara diciendo que Elena estaba muy rebelde, alejó a los amiguitos de la escuela con excusas sobre alergias y enfermedades que no existen. Y hay más». Ricardo se inclinó hacia adelante, con el corazón desbocado. «Continúe». «Ella revisa todo, sus documentos, los papeles de la oficina que usted trae a casa. Ya la vi fotografiando cosas con el celular, anotando información, y tiene un teléfono que guarda escondido, diferente al que usa normalmente. La oí hablando en él una vez, diciendo que todo iba según el plan, que pronto tendría acceso completo». «¿Acceso completo a qué?». Doña Conchita negó con la cabeza. «No lo sé, pero señor Ricardo, esa mujer está tramando algo. Y yo creo que puede tener que ver con la desaparición de la señora Sofía». Las palabras cayeron como bombas sobre Ricardo. Durante 2 años había buscado respuestas, desesperado por cualquier pista que explicara la desaparición de su esposa. Y ahora, esta posibilidad, esta terrible conexión entre Jimena y Sofía, explotaba ante él como una revelación devastadora. «¿Qué está sugiriendo?». «No lo sé, señor.
Solo sé que esta mujer apareció de la nada, justo después de que la señora Sofía desapareció. Sabía demasiados detalles, encajaba demasiado perfecto en la vida de usted. Es como si hubiera estado esperando, planeando. Ricardo se pasó las manos por la cara, tratando de procesar todo. Necesito pruebas. No puedo simplemente acusarla sin estar seguro. Entonces empiece a poner atención, obsérvela, y por el amor de Dios, proteja a esos niños. Elena está aterrada, pero tiene miedo de hablar. El pequeño Miguel es muy chiquito para entender, pero él también lo siente. Lo veo en sus ojos. Conversaron por media hora más, doña Conchita relatando pequeños incidentes que por sí solos parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón perturbador. La forma en que Jimena controlaba quién entraba y salía de la casa, cómo monitoreaba las llamadas telefónicas, cómo sutilmente manipulaba a Ricardo para que trabajara cada vez más, alejándolo de los niños. Cuando Ricardo regresó a la oficina, su cabeza daba vueltas. Intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible. Cada recuerdo de los últimos meses estaba ahora teñido de sospecha. La forma en que Jimena siempre sabía exactamente qué decir, cómo consolarlo, cómo hacerse indispensable. Sería todo calculado. Por la noche llegó a casa más temprano de lo habitual. Ximena pareció sorprendida al verlo. «¿Estás bien? ¿Pasó algo?», preguntó ella, y Ricardo juró ver un destello de preocupación genuina cruzar sus ojos. ¿O sería solo actuación? Solo estaba cansado. Decidí salir más temprano. Observó cada movimiento de ella, cada expresión, buscando señales de la mentira que doña Conchita había denunciado. «Qué bueno que te estás cuidando más. Los niños se pusieron felices cuando les conté que llegarías más temprano hoy». Ella sonrió, y de nuevo Ricardo se sintió confundido. ¿Sería posible que todo no fuera más que paranoia? ¿De un ama de llaves celosa de la atención que Jimena recibía? Subió al cuarto de Elena y encontró a su hija dibujando. Cuando ella lo vio, su rostro se iluminó de una forma que hizo que el corazón de Ricardo se encogiera de culpa y amor. «Papi, regresaste. Temprano». «Regresé, mi amor. Quería pasar más tiempo contigo». Se sentó a su lado en la cama. «¿Qué estás dibujando?». Elena dudó, mirando hacia la puerta antes de mostrarle el cuaderno. Era un dibujo de una casa, con varias personas. Señaló las figuras. «Este eres tú, esta soy yo, este es Miguel, y esta de aquí». Ricardo siguió el dedo de su hija hasta una figura aparte, dibujada con colores oscuros. «¿Quién es esa?». «Es ella. La mujer que vive aquí pero no debería vivir». Los ojos de Elena estaban serios, demasiado viejos para una niña de 6 años. Ese momento, mirando el dibujo inocente pero revelador de su hija, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad sobre Jimena. Necesitaba saber quién era realmente y qué quería. Y si doña Conchita tenía razón, si esa mujer tenía algo que ver con la desaparición de Sofía, haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos y encontrar justicia. La noche cayó sobre la Ciudad de México y con ella vino la certeza de que nada volvería a ser como antes. Los engranajes de una verdad terrible comenzaban a moverse y Ricardo, aún sin saber la extensión de la trama que lo envolvía, daba los primeros pasos hacia una revelación que lo cambiaría todo. Fuera del cuarto, escondida en las sombras del pasillo, Jimena observaba a padre e hija a través de la rendija de la puerta. Sus ojos, generalmente tan dulces y acogedores, brillaban con algo frío y calculador. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Sabía que las piezas debían moverse más rápido. Y mientras observaba a Ricardo abrazar a Elena, una sonrisa siniestra curvó sus labios. El juego apenas comenzaba. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa que flotaba sobre el departamento como una nube oscura antes de la tormenta. Ricardo comenzó a observar todo con ojos diferentes. Cada gesto de Jimena, cada palabra, cada movimiento ganando un peso de sospecha que antes no existía. Empezó a llegar a casa más temprano,
inventando excusas sobre juntas canceladas y compromisos pospuestos, solo para estar presente, para vigilar. Jimena parecía no notarlo, o fingía no notarlo. Continuaba con su rutina impecable, preparando la comida, cuidando a los niños, manteniendo la casa organizada. Pero ahora Ricardo veía pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que revisaba los cajones cuando creía que nadie la veía, la manera en que apartaba el celular siempre que él se acercaba, las conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Un jueves lluvioso, Ricardo decidió tomar la primera medida concreta. Durante la hora de la comida, salió de la oficina y manejó hasta un pequeño local en la zona poniente de la ciudad, especializado en equipo de seguridad. El encargado, un hombre de mediana edad con lentes de armazón grueso, lo recibió con un profesionalismo discreto. «Necesito cámaras pequeñas, discretas, para monitoreo residencial», explicó Ricardo, sintiéndose extraño al pronunciar esas palabras. Estaba planeando espiar su propia casa, vigilar a alguien que vivía bajo su techo. Pero la imagen del dibujo de Elena, con esa figura sombría separada de la familia, no lo dejaba en paz. «Tenemos modelos que se pueden instalar en objetos comunes, relojes, portarretratos, incluso en detectores de humo», explicó el vendedor mostrando las opciones. «Se activan con el movimiento y graban en alta definición. Usted puede acceder a las imágenes de forma remota desde su celular». Ricardo compró 3 cámaras y las instrucciones de instalación. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, instaló una en el pasillo que daba a los cuartos de los niños, disfrazada en un detector de humo. Otra fue colocada en el librero de la sala, dentro de un portarretratos antiguo. La tercera quedó en su estudio particular, escondida entre los libros. Se sentía como un espía en su propia casa, pero también como un padre que finalmente despertaba para proteger a sus hijos. El viernes por la mañana, Ricardo tuvo una junta importante con inversionistas y no pudo evitarla. Dejó a los niños con Jimena, pero por primera vez en meses sintió una opresión en el pecho al cerrar la puerta. Elena lo abrazó con fuerza antes de que se fuera, susurrando en voz baja: «Regresa pronto, papi». Durante toda la presentación, su mente estaba dividida. La mitad de él se enfocaba en los números y proyecciones en la pantalla. La otra mitad imaginaba lo que estaría sucediendo en casa. En el intermedio, se encerró en el baño y abrió la aplicación de las cámaras en su celular. La imagen de la sala apareció primero, vacía. Luego el pasillo, nada fuera de lo común. Estaba a punto de rendirse cuando vio movimiento en el estudio. Jimena entró, miró a su alrededor con cautela y se dirigió directamente a su escritorio. Comenzó a abrir cajones fotografiando documentos con el celular. La sangre de Ricardo hirvió. Amplió la imagen, tratando de ver qué papeles estaba fotografiando. Eran estados de cuenta bancarios, documentos de inversiones, incluso el testamento que había redactado después de la desaparición de Sofía. Trabajaba rápido, metódicamente, claramente acostumbrada a ello. Cuando terminó, arregló todo exactamente como estaba y salió de la habitación, no sin antes verificar que no había dejado ningún rastro. Ricardo sintió náuseas. Doña Conchita tenía razón. Esa mujer estaba planeando algo. Salió de la junta más temprano, alegando una emergencia familiar. De camino a casa llamó a Fernando, su abogado personal y amigo desde la universidad. «Fernando, necesito verte. Es urgente». «Ricardo, ¿estás bien? ¿Les pasó algo a los niños?» «No, pero podría pasar si no actúo rápido. Cuanto antes puedas verme, mejor». Quedaron de verse a las 6 de la tarde en un restaurante discreto en Santa Fe. Ricardo llegó primero, pidió un café que apenas tocó y se quedó observando la calle por la ventana, con los pensamientos girando en espiral. Cuando Fernando llegó, la preocupación era visible en su rostro. «¿Qué está pasando?» Ricardo le contó todo. El comportamiento extraño de Elena, las revelaciones de doña Conchita, las imágenes que había capturado con las cámaras. Fernando escuchaba en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. «Ricardo,
Esto es muy serio. Si esta mujer realmente se está haciendo pasar por quien no es y tiene acceso a tu casa, tus finanzas, tus hijos, podrías estar en un peligro real. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Necesito descubrir quién es ella realmente. Fernando tomó una pluma y comenzó a hacer anotaciones. Pásame todos los datos que tengas sobre ella. Nombre completo, documentos que te haya mostrado, direcciones anteriores, cualquier información. Ricardo se dio cuenta con horror de que sabía muy poco. Jimena Santos fue el nombre que me dio. Dijo que vivía en Querétaro antes de venir a la Ciudad de México. Nunca le pedí documentos formales porque no es una empleada registrada, solo ayuda por generosidad. Generosidad, repitió Fernando sarcástico. Ricardo, nadie hace eso por generosidad. Ella quiere algo, y por lo que me cuentas, probablemente tiene que ver con dinero. O con algo peor. Doña Conchita cree que podría estar involucrada en la desaparición de Sofía. Fernando se puso pálido. ¿Hablaste con la policía? Todavía no. No tengo pruebas concretas. Solo sospechas y un video de ella revisando mis documentos. Pero eso no prueba nada sobre Sofía. Entonces vamos a conseguir pruebas. Tengo un investigador privado que trabaja conmigo en casos delicados. Es discreto y eficiente. Le pediré que haga una verificación de antecedentes completa de esta Ximena Santos. Vamos a descubrir quién es realmente. Ricardo sintió un alivio momentáneo. Finalmente estaba tomando medidas concretas. ¿Cuánto tiempo tardará? Unos días, tal vez una semana. Mientras tanto, tienes que actuar con normalidad. No puedes dejar que sospeche que sabes algo. Y por el amor de Dios, protege a esos niños. No los dejes solos con ella. ¿Cómo hago eso sin levantar sospechas? Inventa una excusa. Di que vas a tomarte unos días libres del trabajo, que quieres pasar más tiempo con tus hijos. Cualquier cosa. Pero no te separes de ellos. Ricardo regresó a casa con un plan. Entraría, actuaría como si nada hubiera pasado y comenzaría a hacerse más presente. Ximena tendría que aceptarlo, le gustara o no. Cuando abrió la puerta del departamento, encontró una escena que parecería normal para cualquier observador externo, pero que ahora lo llenaba de aprensión. Ximena estaba sentada en el sofá con Miguel en su regazo, mostrándole un libro de figuras coloridas al niño. Elena estaba en el suelo, armando un rompecabezas, pero su cuerpo estaba tenso, los hombros encorvados. «Ricardo, qué sorpresa que llegues tan temprano de nuevo», dijo Ximena, y había algo afilado en su voz, disfrazado por el tono alegre. «Decidí que necesito reorganizar mis prioridades. El trabajo puede esperar. Mis hijos no». Se acercó, tomó a Miguel en brazos y se sentó junto a Elena, quien inmediatamente se recargó en él. «Eso es maravilloso. A los niños les encantará tenerte más presente». La sonrisa de Ximena no llegaba a sus ojos. «Por cierto, estaba pensando en tomarme unos días libres la próxima semana. Me quedaré en casa, cuidaré personalmente de los pequeños, para darte un descanso, ya que has sido tan dedicada». Hubo un silencio. Ximena procesaba la información, y Ricardo podía prácticamente ver los engranajes girando en su cabeza. «No tienes que preocuparte por mí. Me encanta cuidarlos». «Lo sé, pero insisto, te mereces un tiempo para ti. De hecho, pensé que podrías visitar a tu familia en Querétaro. Ya llevas mucho tiempo aquí y debes extrañarlos». Otra pausa. «Mi familia, no somos muy cercanos. Prefiero quedarme aquí, ayudándolos. Aún así, creo que es importante. Voy a insistir en ello». Ricardo mantuvo el tono ligero, pero había firmeza en sus palabras. Ximena se levantó, alisándose la falda. «Voy a preparar la cena», y salió de la sala con pasos rápidos. Elena miró a su padre con los ojos muy abiertos. «¿Se va a ir?», susurró. «No lo sé, hija, pero me voy a quedar aquí con ustedes. No va a pasar nada malo, te lo prometo». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ricardo se quedó despierto en su estudio. Analizando las grabaciones de las cámaras, vio a Ximena entrar al cuarto de Elena cuando creía que la niña dormía.
hurgando en su mochila escolar, leyendo el diario que la niña mantenía escondido debajo del colchón. La vio hablando por teléfono en el jardín, siempre con ese aparato diferente que doña Conchita había mencionado. Logró ampliar una de las imágenes y leer los labios de algunas palabras. Él está sospechando. Necesito acelerar. El hermano dijo que... ¿El hermano? ¿Qué hermano? Ricardo no sabía que Jimena tuviera un hermano. Otra mentira, otra pieza del rompecabezas que no encajaba. El sábado cumplió la promesa de pasar el día con los niños. Llevó a Elena y a Miguel al bosque de Chapultepec, donde se subieron a una lancha de pedales, comieron palomitas y tomaron fotos. Elena estaba radiante, sonriendo de una forma que Ricardo no había visto en meses. Miguel, feliz en su carriola, balbuceaba y señalaba a los pájaros. Jimena no fue con ellos. Dijo que tenía algunos asuntos personales que resolver, pero Ricardo notó la incomodidad en su rostro. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. «Papi, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Elena mientras comían un helado a la sombra de un árbol. «Claro, mi amor, lo que sea. ¿Jimena va a vivir siempre con nosotros?». Ricardo eligió sus palabras con cuidado. «¿Por qué preguntas?». «Porque no quiero. Sé que crees que es buena onda, pero no lo es. Dice cosas malas cuando no estás. Y ella, a veces usa la ropa de mi mamá. Yo la vi». El corazón de Ricardo se aceleró. «¿Qué ropa?». «Ese vestido azul que a mamá le encantaba, y los aretes de perlas. Se queda viéndose en el espejo y finge que es mi mamá». Ricardo atrajo a su hija para darle un abrazo. «Hija, te creo. Y te prometo que voy a resolver esto. Pero necesito que seas fuerte y valiente un poquito más, ¿de acuerdo? No puedes contarle a Ximena que hablamos de esto». «¿Por qué?». Porque es importante. ¿Confías en mí?». Elena asintió, apretando el osito de peluche que siempre llevaba consigo. Cuando regresaron a casa por la tarde, encontraron a Jimena haciendo maletas. Ricardo sintió un destello de esperanza, pero fue rápidamente aplastado cuando ella explicó. «Pensé que tal vez tenías razón. Voy a visitar a unos amigos en Veracruz. Me quedo unos días allá. Te doy este espacio para que estés con los niños. Regreso el martes». Ricardo no le creyó ni por un segundo. «Claro, que te diviertas». Se fue antes de la cena, y por primera vez en meses el departamento pareció respirar. Doña Conchita, que se había mantenido callada todo el día, finalmente se relajó cuando escuchó la puerta cerrarse. «Señor Ricardo, no confío en esto. No fue a visitar a ningún amigo. Está planeando algo». «Lo sé. Por eso voy a aprovechar mientras no está». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ricardo fue al cuarto de huéspedes donde Jimena se había instalado. Se sintió como un invasor, pero la urgencia era mayor que cualquier escrúpulo. Comenzó a buscar revisando los cajones, el armario, debajo del colchón. Encontró una caja de zapatos en el fondo del armario. Dentro había documentos, fotos y un teléfono. Ricardo encendió el aparato y lo que vio le heló la sangre. Mensajes intercambiados con un número no identificado. «Está sospechando». La hija habló de más. «Entonces, acelera el plan. Necesitas conseguir su firma en el documento de transferencia de bienes antes de que sea tarde. ¿Y si no firma? Ya sabes qué hacer. Tenemos el plan B. El hermano está... listo. ¿Y los niños? Eso se resolverá después, uno por uno». Ricardo se sentó en la cama con las manos temblando. Aquello no era solo un fraude financiero. Era algo mucho más grande, más siniestro, e involucraba a alguien a quien llamaba el hermano. Siguió buscando y encontró fotos. Jimena con un hombre mayor, ambos sonriendo. Ricardo miró más de cerca y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Conocía a ese hombre. Era Marcelo, su propio hermano. Marcelo Hernández, 2 años mayor que Ricardo, siempre fue la oveja negra de la familia. Mientras Ricardo construía una carrera de éxito, Marcelo acumulaba deudas de juego, negocios fallidos y relaciones desastrosas. Cuando su padre falleció 5 años atrás, le dejó la mayor parte de la herencia a Ricardo,
confiando en que él haría un mejor uso del dinero. Marcelo nunca se lo perdonó. Los hermanos apenas se hablaban. Ricardo intentó ayudarlo algunas veces, le ofreció trabajos, préstamos, pero Marcelo siempre se negaba con un orgullo herido y un rencor mal disimulado. El último contacto había sido en el funeral de su padre, cuando Marcelo se fue diciendo que Ricardo no merecía nada de lo que tenía, y ahora estaba allí, en la foto abrazado a Jimena. No podía ser una coincidencia. Ricardo tomó el celular y llamó a Fernando, aunque era casi medianoche. «Encontré algo. Mi hermano Marcelo está involucrado en esto». «¿Tu hermano? Ricardo, ¿qué descubriste?» Le contó sobre los mensajes, las fotos, el plan de conseguir la firma en documentos de transferencia de bienes. Fernando se quedó en silencio por un largo momento. «Ricardo, esto ha subido de nivel. Ya no estamos hablando solo de un fraude. Estamos hablando de conspiración, posiblemente, bueno, de cosas serias. Tienes que ir a la policía». «¿Con qué? ¿Mensajes en un teléfono? ¿Que tomé sin autorización? Van a decir que invadí su privacidad. Entonces espera a que el investigador termine su trabajo. Debería tener algo para el lunes. Mientras tanto, no dejes que esa mujer se acerque a los niños y ten cuidado con tu hermano». Ricardo pasó el domingo en estado de alerta máxima. Llevó a los niños a casa de su madre, doña Silvia, una señora viuda que vivía en un condominio tranquilo en la colonia del Valle. No le contó toda la verdad, solo dijo que necesitaba ayuda con los niños por unos días. Doña Silvia, con su intuición de madre, se dio cuenta de que algo andaba mal. «Hijo, tienes una cara terrible. ¿Qué está pasando?» «Solo es el trabajo, mamá. Mucha presión». «Trabajo, sí. ¿Y esa muchacha que está cuidando a los niños? ¿Cómo se llama? ¿Ximena? ¿Qué tiene ella?» «Nada. Solo se me hizo raro. La última vez que vine de visita traía puesto un collar que yo estaba segura de haber visto en el cuello de Sofía». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Estás segura?» «Hijo, yo le di ese collar a Sofía en su aniversario de bodas. Sé muy bien cómo es. ¿Por qué lo estaría usando esa mujer?» Otra confirmación. Jimena no solo estaba investigando la vida de Sofía, estaba literalmente tratando de tomar su lugar. El lunes por la mañana, Fernando llamó. El investigador terminó el informe. «Ricardo, necesitas sentarte para escuchar esto». Se encontraron en la oficina de Fernando. El investigador, un hombre serio de unos 50 años llamado Octavio, abrió una carpeta llena de documentos. «Señor Hernández, la mujer que se presenta como Jimena Santos no existe. O mejor dicho, existió pero falleció hace 3 años en un accidente de coche en el interior de Jalisco. La mujer que vive en su casa está usando su identidad». Ricardo sintió que el mundo daba vueltas. «Entonces, ¿quién es?» «Todavía estamos investigando, pero logramos rastrear algunas conexiones. Ha usado al menos otros 3 nombres en los últimos 5 años, siempre acercándose a hombres viudos o recién separados, con hijos pequeños y un patrimonio considerable». «¿Y qué pasó con esos hombres?» Octavio intercambió una mirada con Fernando. 2 de ellos perdieron gran parte de su patrimonio en transferencias fraudulentas. El tercero, bueno, las circunstancias son turbias, pero tuvo un accidente poco después de modificar su testamento. Dios mío. Ricardo se pasó las manos por la cara. Hay más. Encontramos una conexión entre ella y su hermano Marcelo. Se conocieron hace al menos 1 año, mucho antes de que ella apareciera en su vida. Y hay registros de transferencias bancarias entre ellos. ¿Planearon esto desde el principio? Aparentemente sí. Y señor Hernández, hay algo sobre su esposa que debo mencionar. Sofía desapareció justo después de una consulta médica en una clínica privada. Logré acceder a los registros. Había ido a hacerse exámenes de rutina posparto y le mencionó al médico que se sentía extraña, con mareos y náuseas constantes que no parecían normales. «La estaban envenenando», susurró Ricardo, la terrible verdad finalmente tomando forma. «No tenemos pruebas de eso, pero es una posibilidad que no se puede ignorar, especialmente porque Ximena, o como sea que se llame en realidad, ya fue investigada por sospecha de envenenamiento en otro caso,
aunque nunca fue acusada formalmente por falta de pruebas. Ricardo se levantó, caminando de un lado a otro. Mataron a Sofía. Mi hermano y esa mujer mataron a mi esposa para quedarse con mi dinero. Ricardo, espera. Fernando lo sujetó por el brazo. Todavía no tenemos pruebas suficientes de eso. El cuerpo de Sofía nunca fue encontrado. No podemos afirmar que algo le pasó definitivamente. Pero tú sabes que sí. Todo encaja. Ella desaparece misteriosamente. Esta mujer aparece de la nada sabiendo todo sobre ella. Mi hermano está involucrado. Hay un plan para robarme. Lo sé. Y por eso vamos a ir a la policía ahora. Con todo esto que Octavio descubrió, tenemos base para una investigación formal. Pero cuando Ricardo regresó a casa esa tarde, acompañado por Fernando y listo para sacar definitivamente a Jimena de su vida, encontró el departamento vacío. Doña Conchita estaba sentada en la cocina, pálida y temblando. «Señor, Ricardo, regresó hace una hora. Agarró todas sus cosas y se fue. Pero antes dijo algo». «¿Qué?» Dijo, «Dile a Ricardo que puede que haya ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar, y si cree que ha visto lo peor, está muy equivocado». Ricardo y Fernando intercambiaron una mirada preocupada. Jimena sabía que había sido descubierta y había huido, pero claramente no estaba dispuesta a renunciar a sus planes. Los niños. ¿Dónde están los niños? Ricardo sintió que el pánico lo invadía. Con su mamá todavía. La señora llamó hace poco diciendo que todo estaba bien. Ricardo corrió a tomar el teléfono para llamar a su madre, pero en ese mismo instante su celular sonó. Era un número desconocido. Atendió con manos temblorosas. «¿Bueno?» «Ricardo». La voz era de Marcelo, pero había algo en ella que nunca había estado allí antes. Algo peligroso. «Tenemos que hablar». «Marcelo, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Sofía?» Una risa seca. «Siempre tan predecible, hermanito. Siempre creyendo que eres más listo que todos. Pero, ¿sabes una cosa? No tienes ni idea de en dónde te metiste. Si le hiciste daño a mi familia, ¿tu familia? Nuestra familia, Ricardo. Ese dinero de papá debería haberse dividido en partes iguales. Esa empresa debería haber sido mía también. Pero no, el consentido tenía que quedarse con todo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el dinero. Estás involucrado en la desaparición de Sofía». Silencio. Luego, «Encuéntrame mañana en la vieja bodega de papá, en una zona industrial de Iztapalapa. Ven solo. Si traes a la policía o a tu abogado presumido, las cosas se pondrán mucho peor para todos, especialmente para esos niñitos que tanto amas». La llamada se cortó. Ricardo se quedó parado, con el teléfono aún en la mano, el terror y la ira disputándose el espacio en su pecho. «No vas a ir a verlo solo», declaró Fernando. «Es obvio que es una trampa». Mencionó a los niños. «No puedo arriesgarme». «Entonces vamos con la policía. Deja que ellos se encarguen». Pero Ricardo sabía que no sería tan simple. Marcelo y Jimena habían planeado todo meticulosamente durante mucho tiempo. Tenían cartas bajo la manga que él desconocía. Y ahora, con sus verdaderas identidades y planes expuestos, eran como animales acorralados. El tipo más peligroso. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó en el cuarto de los niños, observando a Elena y Miguel respirar pacíficamente, sin saber del peligro que los rodeaba. Hizo una promesa silenciosa allí, en la oscuridad. No importaba lo que pasara, no importaba lo que tuviera que hacer, protegería a sus hijos y descubriría la verdad sobre Sofía. La verdad que sospechaba sería más dolorosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Afuera, en la ciudad que nunca dormía, Jimena y Marcelo reorganizaban sus planes. La jugada inicial había fallado, pero tenían alternativas. Siempre las tenían. Y Ricardo, por más que pensara que estaba un paso adelante, todavía no tenía idea de cuán profunda era la red en la que se encontraba enredado. El juego continuaba, y la siguiente jugada sería decisiva. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México, con nubes pesadas que amenazaban con llover.
Ricardo no había pegado ojo en toda la noche, alternando entre vigilar a los niños que dormían tranquilos en casa de su abuela y revisar mentalmente cada detalle de la situación en la que se encontraba. El encuentro con Marcelo estaba programado para las 10 de la mañana y cada minuto que pasaba aumentaba la tensión que le oprimía el pecho. Fernando había insistido en acompañarlo, aún sabiendo el riesgo. «No voy a dejar que vaya solo a esa locura», declaró cuando se encontraron para tomar café en una panadería en la colonia Roma. «Pero vamos con cautela. Tengo un amigo comandante que puede darnos apoyo discreto». Marcelo dijo que fuera solo. «¿Y de verdad crees que él va a estar solo? Ricardo, esa mujer y tu hermano tramaron todo esto por meses, quizás años. No van a jugar limpio ahora». Ricardo sabía que su amigo tenía razón, pero el miedo de lo que podría pasarles a los niños si no seguía las instrucciones era paralizante. ¿Y si tienen a alguien vigilando? ¿Y si le hacen algo a mi mamá, a Elena y a Miguel? Precisamente por eso necesitamos protección policial. Voy a pedir que pongan una patrulla discreta cerca de la casa de doña Silvia. Nadie se acercará a los niños. A las 9:30, Ricardo estaba en su coche manejando hacia una zona industrial de Iztapalapa. La vieja bodega que había pertenecido a su padre estaba en una zona decadente, rodeada de otros edificios abandonados y calles poco transitadas. Era el lugar perfecto para una confrontación que nadie debía presenciar. Fernando lo seguía en otro vehículo, manteniendo una distancia segura. La policía estaba alerta, pero con órdenes de intervenir solo si era absolutamente necesario. Ricardo se estacionó frente al portón oxidado y salió del coche, sintiendo el viento frío de la mañana cortarle el rostro. La bodega estaba exactamente como la recordaba de la última vez que estuvo allí, años atrás. Paredes descascaradas, ventanas rotas, maleza creciendo por las grietas del concreto. Recuerdos de la infancia volvieron a su mente. Él y Marcelo jugando allí mientras su padre trabajaba, corriendo entre las máquinas, imaginando aventuras, cuando todo era simple, cuando todavía eran hermanos de verdad. La puerta principal estaba entreabierta. Ricardo respiró hondo y entró. El interior estaba sumido en la penumbra. Solo unos pocos rayos de luz entraban por las ventanas sucias. Marcelo estaba en el centro del espacio vacío, recargado en un pilar de concreto. Parecía más viejo de lo que Ricardo recordaba, con arrugas profundas alrededor de los ojos y canas en las sienes. Pero era su mirada lo que más impactaba. Fría, calculadora, vacía de cualquier afecto fraternal que alguna vez pudo haber existido. «Puntual como siempre», dijo Marcelo, su voz resonando en el espacio vacío. «Esa era una de las cosas que papá más admiraba de ti. Responsabilidad, puntualidad, perfección. Marcelo, ¿dónde está Sofía?» Su hermano soltó una risa amarga. «Directo al grano. También admiro eso de ti, hermanito. Sin rodeos, sin juegos, siempre tan transparente, tan predecible. Responde mi pregunta. ¿Sofía?» Marcelo se despegó del pilar y comenzó a caminar lentamente en círculos alrededor de Ricardo. Sofía era una mujer maravillosa, hermosa, inteligente, dedicada, demasiado buena para ti, en mi opinión, pero te amaba. Incluso contigo tan absorto en el trabajo, tan ausente, ella te amaba de verdad. Si le hiciste daño, yo no le hice nada. Marcelo se detuvo, encarando a su hermano. Pero tal vez sé quién lo hizo. Ricardo dio un paso adelante, con las manos cerradas en puños. «Habla de una vez». «Calma, calma. Primero, hablemos de negocios. Tienes algo que me pertenece, la mitad de la herencia de papá, la mitad de la empresa, y vine a buscar lo que es mío. La herencia se dividió según el testamento de nuestro padre. Él tomó esa decisión, no yo. Tomó esa decisión porque tú siempre fuiste el favorito, el hijo perfecto, el empresario exitoso, el yerno ideal. ¿Y yo? Yo siempre fui el fracasado, el problemático, el que nunca lograba hacer nada bien a sus ojos». La voz de Marcelo temblaba de ira contenida. «Pero ¿sabes qué descubrí, Ricardo? Descubrí que no importa lo que diga el testamento. Al final, quien tiene el valor de hacer lo que se necesita es quien se queda con todo». «¿Entonces es eso?
¿Armaste todo esto por dinero? ¿Por envidia? No es solo dinero, es justicia. Es el reconocimiento de que merezco tanto como tú. Y cuando ya no estés en el camino, cuando esos niños estén bajo mi tutela legal como el único pariente vivo, finalmente tendré lo que siempre debió ser mío. Las palabras cayeron como golpes. Estás loco si crees que voy a dejar que te acerques a mis hijos. No tendrás opción. Marcelo hizo una seña, y Jimena salió de las sombras. Se veía diferente. Sin la máscara de amabilidad y dulzura, su rostro mostraba una frialdad pura. Los ojos que un día parecieron tan acogedores, ahora eran duros como la piedra. «Ricardo, qué sorpresa tan desagradable», dijo ella sarcástica. «Pensé que eras más inteligente. Pensé que tardarías más en descubrirlo. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadero nombre?» «¿Eso importa? Los nombres son solo herramientas. Las identidades son máscaras que usamos para conseguir lo que queremos. Puedes llamarme Jimena, puedes llamarme como quieras. Al final, lo que importa es que soy muy buena en lo que hago». «¿Y qué es lo que haces? ¿Engañar a hombres viudos? ¿Robar a familias?» Ella sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Encuentro oportunidades. Y cuando un hombre rico pierde a su esposa en circunstancias convenientes y queda vulnerable con niños pequeños que criar, bueno, es natural que alguien aparezca para ayudar». «Circunstancias convenientes», repitió Ricardo con náuseas. «Tú mataste a Sofía». «Yo no dije eso». Jimena se miró, las uñas, indiferente. «Pero supongamos hipotéticamente que alguien hubiera facilitado su partida, que alguien hubiera puesto pequeñas dosis de algo en sus vitaminas durante el embarazo, que ese alguien hubiera esperado pacientemente hasta que su cuerpo estuviera lo suficientemente débil. Sería muy inteligente, ¿no crees?» Ricardo avanzó, pero Marcelo se interpuso. «Cuidado, hermanito, estás en desventaja aquí». «¿Dónde está su cuerpo? ¿Qué hicieron?» Jimena suspiró, como si la conversación se estuviera volviendo aburrida. ¿Eso realmente importa? Ella no va a volver. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. De hecho, tenía un plan mucho mejor para ti. Íbamos a dejarte vivir tu vida, solo firmando algunos papeles, transfiriendo algunas cuentas. En unos años, cuando todo estuviera consolidado, tendrías un accidente desafortunado, y Marcelo quedaría como tutor de los niños. Simple, limpio, eficiente. «Pero lo arruinaste todo con tus cámaras y tu paranoia», añadió Marcelo. «Ahora tenemos que acelerar las cosas». Ricardo los miró, dándose cuenta de que estaba realmente en peligro. «Están siendo grabados ahora mismo. Todo lo que han dicho ha sido registrado. La policía está escuchando». Jimena y Marcelo intercambiaron una mirada y se rieron. «¿De verdad crees que somos aficionados? Esta bodega tiene un bloqueador de señal. Ninguna transmisión sale de aquí. Y en cuanto a las grabaciones», sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Interferencia de audio. Cualquier cosa que estés grabando estará llena de ruido blanco». Ricardo sintió que la desesperación lo invadía. Había venido preparado, o eso creía, pero ellos siempre estaban un paso adelante. «¿Qué quieren?» «Finalmente una pregunta inteligente», dijo Marcelo. «Queremos tu firma en algunos documentos. Transferencia de la tutela de los niños a mí en caso de tu incapacidad. Transferencia de acciones de la empresa. Acceso a las cuentas bancarias. Y un video tuyo confesando que planeabas abandonar a los niños, que ya no podías con la responsabilidad de la paternidad». «Nunca voy a firmar eso». «Sí lo harás». La voz de Jimena era gélida. «Porque si no firmas, cosas muy malas les pasarán a esos niñitos que tanto amas, empezando por la pequeña Elena». La sangre de Ricardo se congeló. «No vas a tocarles un pelo». «No será necesario. Ya tengo gente posicionada. Una llamada mía y...» «Bueno, los accidentes con niños pequeños ocurren todo el tiempo, ¿no? Especialmente cuando están al cuidado de abuelas mayores que podrían no estar prestando la debida atención». Fue demasiado. Ricardo se lanzó contra Jimena, pero Marcelo lo agarró, y los dos cayeron al suelo en una lucha confusa.
Ricardo siempre había sido más grande y fuerte, pero Marcelo peleaba con la furia de quien no tiene nada que perder. Intercambiaron golpes, sus respiraciones agitadas resonando en la bodega vacía. De repente, el sonido de sirenas cortó el aire. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las ventanas rotas. Marcelo se apartó, mirando a su alrededor en pánico. ¿Cómo? Pensaste en el bloqueador de señal, pero no en el rastreador GPS, dijo una voz desde la entrada. Era Fernando, acompañado por policías. Ricardo ha estado usando uno desde que salió de casa. No necesitábamos transmisión de audio, solo la ubicación. Jimena intentó correr, pero fue rápidamente rodeada. Marcelo se quedó quieto, dándose cuenta de que el juego había terminado. La expresión en su rostro era una mezcla de ira y resignación. Ustedes dos están arrestados por extorsión, conspiración, fraude y sospecha de homicidio, anunció el comandante Carranza, un hombre robusto de 50 años que Fernando había traído como refuerzo. Mientras los esposaban, Jimena miró a Ricardo con desprecio. Puede que hayas ganado hoy, pero aún no lo sabes todo. Todavía hay secretos que te destruirán. ¿De qué está hablando?, preguntó Ricardo, pero ella solo sonrió mientras la llevaban a la patrulla. Marcelo fue más directo. Antes de ser subido al coche, se volvió hacia su hermano. Sofía está viva. Ricardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Está viva. O al menos lo estaba la última vez que supe. Pero nunca la encontrarás. Nunca. Y entonces se lo llevaron, dejando a Ricardo aturdido en medio de la bodega vacía. Fernando se acercó, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Puede ser mentira. Un último intento de jugar con tu mente, o puede ser verdad. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Durante 2 años había creído que Sofía estaba muerta, que nunca más la vería, y ahora esta posibilidad, esta cruel esperanza de que pudiera estar viva en algún lugar. De vuelta en la comandancia, Ricardo rindió su declaración mientras Jimena y Marcelo eran interrogados en salas separadas. El investigador Octavio llegó con más información. Logramos identificar su verdadera identidad. Su nombre real es Andrea Carrillo. Tiene un extenso historial criminal usando diversas identidades falsas. Fue investigada en otros 3 casos similares, pero siempre logró escapar por falta de pruebas directas. ¿Y qué hay de lo que dijo sobre Sofía? Octavio dudó. Estamos investigando. Pero, señor Hernández, necesita prepararse para cualquier posibilidad. Si su esposa realmente fue, si algo le pasó, puede que nunca encontremos respuestas definitivas. Ricardo pasó el resto del día en la comandancia, respondiendo preguntas, revisando documentos, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que parecía crecer a cada minuto. Cuando finalmente lo dejaron irse, ya era de noche. Manejó hasta la casa de su madre, donde los niños lo esperaban. Elena corrió a sus brazos en cuanto entró. «Papi, ¿dónde estabas? Te extrañé». La abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían. «Perdóname, mi amor. Perdón por tardar tanto, pero ahora estoy aquí, y no voy a dejar que nada malo te vuelva a pasar». Doña Silvia lo miraba con preocupación. Más tarde, cuando los niños se durmieron, lo llevó a la cocina. «Hijo, cuéntame qué está pasando. De verdad». Ricardo le contó todo. La conspiración, el arresto de Marcelo y Jimena, las revelaciones sobre Sofía. Su madre escuchaba en silencio, su rostro palideciendo cada vez más. «Dios mío, Ricardo, tu propio hermano». «Lo sé, mamá, lo sé». «¿Y Sofía? ¿De verdad crees que pueda estar viva?» «No sé qué pensar. Una parte de mí quiere creer, pero la otra parte piensa que es solo otra de sus crueldades». Doña Silvia tomó la mano de su hijo. «Entonces tienes que descubrirlo, tienes que buscar la verdad, sea cual sea. Esos niños merecen saber qué le pasó a su mamá». En los días siguientes, la investigación se profundizó. La policía rastreó las finanzas de Jimena y Marcelo, encontrando una compleja red de cuentas bancarias, identidades falsas y transacciones sospechosas. Había evidencia del envenenamiento lento de Sofía a través de sustancias mezcladas
en los suplementos vitamínicos que tomaba durante el embarazo. Pero en cuanto a su paradero, nada. Ningún cuerpo, ningún registro de viaje, ninguna pista concreta. Hasta que, una semana después del arresto, Octavio apareció en el departamento de Ricardo con una expresión grave. «Necesitamos hablar». Se sentaron en la sala. Ricardo estaba visiblemente exhausto. Los días de tensión y las noches sin dormir le estaban pasando factura. «Encontramos algo. Una propiedad rural registrada a uno de los nombres falsos que Andrea usó. Está en el interior del estado, cerca de Valle de Bravo. Es aislada, abandonada. Fuimos a revisar y...» Ricardo se inclinó hacia adelante. «¿Y?» «Encontramos evidencia de que alguien estuvo allí, recientemente. Hay señales de que la propiedad fue usada como una especie de refugio o prisión. ¿Sofía estaba allí? No lo sabemos, pero encontramos algunas cosas que le pertenecían, ropa, objetos personales, y un diario». Octavio le entregó un cuaderno desgastado. Ricardo lo abrió con manos temblorosas y reconoció de inmediato la caligrafía de Sofía. Comenzó a leer, y cada palabra era una puñalada. Las primeras entradas eran de antes de la desaparición. Sofía escribía sobre sentirse extraña, enferma, pero lo atribuía a las hormonas posparto. Luego, venían entradas más perturbadoras, donde mencionaba sospechar que algo andaba mal, que alguien estaba haciendo algo con su comida o bebida. La última entrada era de la noche antes de desaparecer. «Tengo miedo. Estoy segura de que me están envenenando, pero no sé quién. Ricardo está tan distante, tan absorto en el trabajo. Intenté hablar con él, pero creo que piensa que es paranoia mía. Mañana buscaré ayuda, iré al hospital, me haré análisis completos. Necesito proteger a mis hijos, necesito...» Y ahí terminaba. El resto de las páginas estaba en blanco. Ricardo cerró el diario, incapaz de contener las lágrimas. Ella lo sabía. Intentó decírmelo y no la escuché. «Señor Hernández, no tenía cómo saberlo. Estas personas son manipuladoras profesionales». «Pero, ¿y ahora? Si estuvo en esa propiedad, ¿dónde está?» «Estamos buscando. Interrogamos a Andrea de nuevo, pero no habla. Marcelo también está en silencio. Ambos pidieron abogados y se niegan a cooperar». Ricardo se pasó las manos por la cara. «Van a pagar por esto. No importa cuánto tiempo tome. Me aseguraré de que paguen por lo que hicieron». Pero mientras la investigación continuaba, surgió un nuevo giro. Fernando apareció en el departamento una noche, claramente agitado. «Ricardo, hay algo que necesitas saber sobre Marcelo». «¿Ahora qué?» «Quiere hacer un trato, dijo que está dispuesto a contarlo todo, a cooperar completamente con la investigación, a cambio de una reducción de pena». «¿Y por qué haría eso? Nos odiaba». Fernando dudó. «Porque Andrea lo traicionó. Descubrimos que ella planeaba echarle toda la culpa. Tenía pruebas fabricadas, testimonios preparados. Iba a sacrificarlo para intentar salir libre». «No hay honor entre ladrones», murmuró Ricardo. «Exactamente. Y ahora está furioso, quiere vengarse de ella, y la mejor forma de hacerlo es contando la verdad». Al día siguiente, Ricardo estuvo presente cuando Marcelo dio su declaración completa. Su hermano parecía haber envejecido años en pocas semanas. Tenía los ojos hundidos, los hombros encorvados. «Voy a contarlo todo», comenzó Marcelo con la voz ronca. «No porque me arrepienta, porque no me arrepiento de querer lo que era mío por derecho, sino porque esa mujer me usó y no voy a dejar que se salga con la suya mientras yo me pudro en la cárcel». Y entonces, durante 3 horas, Marcelo reveló los detalles completos de la conspiración. Cómo conoció a Andrea a través de círculos de jugadores endeudados, cómo ella le propuso el plan de infiltrarse en la vida de Ricardo, cómo envenenaron a Sofía lentamente durante meses. «Pero Sofía lo descubrió», dijo Marcelo. «Era más lista de lo que pensábamos. La noche antes de desaparecer confrontó a Andrea. Le dijo que sabía que la estaban envenenando, que iría a la policía. Y entonces, Andrea entró en pánico. Improvisó. Convenció a Sofía de que tenía pruebas que mostrarle, que iba a confesarlo todo. La llevó a esa propiedad rural.
Dijo que los documentos estaban allí, y cuando llegaron, Marcelo se detuvo mostrando por primera vez algo que podría ser remordimiento. ¿Y cuando llegaron qué?, insistió el comandante Carranza. Andrea la mantuvo allí, encerrada. Dijo que sería solo por unos días, hasta que consiguiéramos acceso a las cuentas de Ricardo. Después la dejaríamos ir. Pero no la dejaron, dijo Ricardo con la voz helada. Marcelo negó con la cabeza. Yo quería, juro que quería, pero Andrea dijo que Sofía sabía demasiado, que si la dejábamos ir, lo arruinaría todo. Dijo que tenía un plan mejor. ¿Qué plan? Tenía conexiones con gente que hace ese tipo de cosas, que hace que la gente desaparezca de verdad. Documentos falsos, nueva identidad, enviada lejos, muy lejos. El corazón de Ricardo se disparó. ¿Entonces está viva? ¿Sofía está viva en algún lugar? No lo sé. Andrea se encargó de esa parte sola. No confiaba en mí lo suficiente para contármelo todo. Lo único que sé es que a Sofía se la llevaron de esa propiedad hace casi 2 años. ¿A dónde? No tengo ni idea. Ricardo se levantó, incapaz de seguir sentado. ¿Cómo pudiste? Era mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? ¿A nosotros? Marcelo finalmente mostró emoción, con lágrimas corriendo por su rostro. Porque estaba ciego de envidia, porque pasé toda mi vida siendo el fracasado mientras tú lo tenías todo. Y cuando Andrea me ofreció la oportunidad de finalmente tener lo que creía merecer, acepté. Pero nunca quise que Sofía saliera lastimada. Tienes que creerme. No creo nada de lo que dices. La investigación tomó un nuevo rumbo. Con la información de Marcelo, la policía comenzó a rastrear las conexiones de Andrea con redes de trata de personas y falsificación de documentos. Era un submundo oscuro, peligroso, donde la gente desaparecía y reaparecía con nuevas vidas, nuevos nombres. Mientras tanto, Ricardo intentaba mantener cierta normalidad para los niños. Regresaron al departamento, pero contrató seguridad privada. Elena iba a terapia 3 veces por semana para procesar todo lo que había vivido. Miguel, afortunadamente demasiado pequeño para entender, continuaba su rutina de niño feliz. Doña Conchita se quedó con la familia más cercana que nunca. Ella había sido la primera en sospechar, la primera en ver a través de la máscara de Andrea. Una noche, 2 semanas después de la declaración de Marcelo, Ricardo recibió una llamada del comandante Carranza. «Señor Hernández, necesita venir a la comandancia. Ahora». El tono era urgente. Ricardo dejó a los niños con doña Conchita y corrió. Cuando llegó encontró a Carranza con una expresión que mezclaba conmoción y esperanza. «¿Qué pasó?» «Recibimos una pista. Una mujer que corresponde a la descripción de Sofía fue vista en una pequeña ciudad en Veracruz. Usaba otro nombre, pero alguien que conocía a su familia la reconoció y se puso en contacto con nosotros». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Está seguro? Podría ser ella de verdad. No estamos seguros de nada todavía, pero la descripción coincide. Y la persona que la vio dijo que parecía apagada, como si viviera en automático, sin recuerdos claros». ¿Qué significa eso? Significa que es posible que, además de falsificar documentos, hayan usado otras formas de manipulación, drogas, condicionamiento psicológico, cosas que podrían afectar la memoria. Ricardo no esperó más explicaciones. «Voy para allá, ahora. Ya tenemos un equipo en camino, pero señor Hernández necesita prepararse. Incluso si es ella, después de todo lo que ha pasado, puede que ya no sea la misma persona que usted conocía». A la mañana siguiente, Ricardo estaba en un coche de la policía, cruzando la frontera estatal hacia Veracruz. Cada kilómetro parecía una eternidad. Cada minuto aumentaba la esperanza y el miedo en proporciones iguales. ¿Sería realmente ella? Después de 2 años, ¿sería posible que Sofía estuviera viva, respirando, existiendo en algún lugar? Y si lo era, ¿cómo estaría? ¿Qué le habrían hecho? Las preguntas resonaban en su mente mientras la carretera se desenrollaba frente a él, llevándolo hacia respuestas que podrían cambiarlo todo una vez más. Y en la Ciudad de México, encerrada en su celda,
Andrea sonreía, porque había cosas que ni siquiera Marcelo sabía, secretos que solo ella guardaba, y por más que pensaran que habían ganado, el juego aún no había terminado. Todavía no. La pequeña ciudad de Orizaba, en el centro interior de Veracruz, despertaba lentamente bajo el sol de la mañana. Era uno de esos lugares donde todos se conocen, donde el ritmo de vida es más tranquilo y las preocupaciones parecen menores. Ricardo observaba el paisaje por la ventana del coche, tratando de controlar la ansiedad que amenazaba con consumirlo por completo. El comandante Carranza estaba al volante, junto al investigador Octavio. Fernando había insistido en acompañarlos, sentado en el asiento trasero junto a Ricardo, ofreciendo el apoyo silencioso de una verdadera amistad. La información es que trabaja en una pequeña biblioteca municipal, explicó Carranza mientras conducía por las calles tranquilas. Vive sola en una casa sencilla en las afueras. Usa el nombre de Paola Méndez. Según los vecinos, es una mujer callada, amable, pero que parece siempre distante, como si estuviera mentalmente en otro lugar. Ricardo sentía el corazón martillarle en el pecho. ¿Cómo nos acercaremos a ella? Si realmente fue manipulada, si no recuerda nada. Con cuidado, respondió Octavio. Traumas como este son delicados. Una revelación demasiado abrupta podría causar más daño. Trajimos a una psicóloga especializada en casos de memoria suprimida. Ella nos orientará. La biblioteca era un edificio pequeño y encantador, pintado de amarillo claro, con ventanas blancas y un jardín bien cuidado al frente. Ricardo bajó del coche, con las piernas temblorosas, cada paso hacia la entrada pareciendo una eternidad. Cuando entraron, el ambiente era acogedor, estantes de madera repletos de libros, olor a papel antiguo, un silencio puntuado solo por el tic-tac de un reloj de pared. Y allí, organizando libros en una estantería, estaba ella. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, incluso de espaldas, incluso con el pelo más corto y teñido de un castaño más oscuro, incluso vistiendo ropa sencilla que nunca antes usaría, reconocería esa silueta en cualquier lugar. Era Sofía, su Sofía. Se dio la vuelta al oír los pasos, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, Ricardo vio algo moverse en esa mirada. Confusión, un reconocimiento lejano, como si intentara recordar algo importante que tenía en la punta de la lengua. ¿Puedo ayudarles?, preguntó ella, con una voz suave, pero sin la vivacidad que Ricardo recordaba. Él no pudo hablar. Las palabras murieron en su garganta. Fernando le puso una mano en el hombro, dándole fuerza. La psicóloga, la doctora Beatriz, una mujer de mediana edad con expresión amable, dio un paso adelante. «Hola, mi nombre es Beatriz. ¿Podemos hablar en un lugar más privado?» Sofía dudó, mirando de un rostro a otro, claramente incómoda. «Yo no entiendo. ¿Hice algo malo? Llevo más de un año trabajando aquí. Nunca he tenido problemas». «No has hecho nada malo», le aseguró la psicóloga, «pero hay personas que te han estado buscando durante mucho tiempo, personas que te aman». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas sin que ella entendiera por qué. Miró a Ricardo de nuevo y esta vez sostuvo la mirada por más tiempo. «¿Yo te conozco?» La voz de Ricardo finalmente emergió ronca y cargada de emoción. «Sí, me conoces. Mi nombre es Ricardo. Y tú eres Sofía, Sofía Hernández, mi esposa». Ella negó con la cabeza, confundida. «No, mi nombre es Paola. Paola Méndez. Yo siempre he sido Paola». «No, mi amor. Eres Sofía, mamá de Elena y Miguel. Te apartaron de nosotros hace 2 años. Pero ahora te hemos encontrado. Finalmente, te hemos encontrado». Sofía se llevó las manos a la cabeza, como si un dolor repentino la hubiera golpeado. Imágenes fragmentadas comenzaron a destellar en su mente. Una niña de pelo oscuro sonriendo, un bebé en brazos, un hombre diciéndole que la amaba, una casa llena de luz, y luego oscuridad, confusión, despertar en un lugar extraño sin saber cómo había llegado allí. «Yo tengo sueños», susurró, «sueños con una niña que me llama mamá, pero siempre pensé que eran solo sueños, que no eran reales».
La doctora Beatriz se acercó con delicadeza. Sofía, vamos a sentarnos y a hablar, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que necesitamos explicarte, pero lo haremos despacio, a tu ritmo. Durante las horas siguientes, en una sala privada de la biblioteca, la historia fue revelándose en pequeñas dosis. La psicóloga explicaba cuidadosamente mientras mostraba fotos, documentos, evidencias de la vida que Sofía tenía antes. Ricardo le sostenía la mano, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras veía a su esposa luchar por recuperar pedazos de sí misma. «Te drogaron», explicó la doctora Beatriz. «Usaron sustancias que afectan la memoria, combinadas con una sugestión psicológica intensiva. Te convencieron de que eras otra persona, plantaron recuerdos falsos. Es una técnica rara, pero documentada en casos de trata de personas». «¿Pero por qué?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. «¿Por qué me harían esto?». «Por dinero», respondió Ricardo. «Querían mi fortuna, mi empresa. Y tú estabas en el camino, pero no pudieron matarte. No sé si fue conciencia, cobardía o simplemente para mantenerte viva como garantía, pero te enviaron lejos con una nueva identidad». Sofía miraba las fotos. Su boda, radiante en un vestido blanco. Elena recién nacida en sus brazos, Miguel todavía en su vientre. Cada imagen despertaba ecos lejanos, emociones que no sabía que existían. «Recuerdo, vagamente, haber estado embarazada, haber estado muy enferma, haber tenido miedo». Sus manos temblaban, y luego hay un vacío. Despierto en un hospital en algún lugar que no reconozco, con documentos que dicen que soy Paola Méndez, que tuve un accidente que afectó mi memoria. Había una mujer, dijo que era mi prima, que me cuidaría. Me trajo aquí, me ayudó a conseguir este trabajo, y luego se fue. Esa mujer era parte de la red, explicó Octavio. Estamos seguros de eso ahora. Andrea tenía contactos en todo el país. Gente que hacía este tipo de trabajo sucio. Sofía se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Mis hijos, mis bebés, crecieron sin mí. 2 años. Perdí 2 años de sus vidas. Ricardo la atrajo hacia sí en un abrazo, finalmente pudiendo tocar a la mujer que había creído perder para siempre. «Están bien. Elena tiene 6 años ahora, es lista y valiente. Miguel tiene 1 año y medio, está empezando a hablar. Te necesitan. Nosotros te necesitamos. Pero, ¿y si no logro recordar? ¿Y si nunca vuelvo a ser quien era?». La doctora Beatriz intervino amablemente. «Sofía, la memoria puede volver con el tiempo, con terapia, con la exposición a personas y lugares familiares. Pero incluso si algunos recuerdos nunca regresan por completo, puedes reconstruir. Puedes crear nuevos recuerdos. Lo importante es que estás viva y puedes volver con tu familia». «Tengo tanto miedo», confesó Sofía. «¿Y si mis hijos no me reconocen? ¿Y si no me aceptan después de tanto tiempo?». «Elena nunca dejó de buscarte», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Hacía dibujos de ti todos los días. Hablaba con tus fotos antes de dormir. Y Miguel, él necesita conocer a su mamá. Necesita tener esa oportunidad». Llevó otros 2 días de conversaciones, terapia intensiva y preparación psicológica antes de que Sofía se sintiera lista para regresar a la Ciudad de México. Todavía estaba confundida, fragmentada, luchando por separar los recuerdos verdaderos de los implantados, pero había una certeza creciendo dentro de ella. Esa sensación de que algo siempre había faltado finalmente tenía sentido. El viaje de regreso fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, viendo el paisaje cambiar, sintiendo mariposas en el estómago al pensar en ver a sus hijos. Ricardo le sostenía la mano, todavía incapaz de creer completamente que ella estaba allí, real, viva, volviendo a casa. Cuando llegaron a la Ciudad de México, ya era el final de la tarde. Decidieron no llevar a Sofía directamente al departamento. La doctora Beatriz sugirió un encuentro gradual, primero con los niños en un ambiente neutral, y luego la transición a casa. Doña Silvia fue informada y preparó a los niños con cuidado. «Una persona muy especial quiere conocerlos», le dijo a Elena. «Alguien que los quiere muchísimo». «¿Quién, abue?». «Ya verás, mi amor».
Sé valiente. El encuentro se organizó en un parque tranquilo, lejos de miradas curiosas. Ricardo llegó primero con Sofía, ambos sentados en una banca bajo un árbol. Ella temblaba visiblemente, apretando sus manos. ¿Y si sale mal? ¿Y si no sé qué decir? Lo sabrás. El amor de una madre no se olvida, incluso cuando la mente lo hace. Entonces apareció doña Silvia, sosteniendo la mano de Elena con Miguel en la carriola. Elena saltaba curiosa, mirando a su alrededor para ver quién era la persona especial. Cuando vio a Sofía, se detuvo. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. Algo en su pequeño corazón de 6 años reconoció lo que la mente tardaría más en procesar. «Mamá», susurró, tan bajo que apenas se oyó. Sofía se levantó de la banca, con las lágrimas ya corriendo. Se arrodilló, abriendo los brazos. «Sí, mi amor, soy mamá. Regresé». Elena corrió con toda la fuerza de sus piernitas cortas y se lanzó a los brazos de su madre, sollozando de una forma que rompía y sanaba corazones al mismo tiempo. «Mamá, mamá, lo sabía. Sabía que ibas a volver. Le dije a papá que no te habías ido de verdad». Sofía la apretó contra su pecho, sintiendo el olor del cabello de su hija, el calor del abrazo, y de repente los recuerdos explotaron. Recordó sostener ese cuerpecito por primera vez, amamantarlo, cantarle canciones de cuna, hacerle trencitas en ese cabello oscuro. Todo volvía en oleadas que la hacían reír y llorar al mismo tiempo. «Perdóname, mi amor, perdón por tardar tanto en volver. Mamá estaba perdida, pero ya me encontraron. Ahora estoy aquí». Miguel, todavía en la carriola, miraba curioso a esa mujer que su hermana abrazaba. Ricardo lo tomó en brazos y se acercó lentamente. «Miguel, este es tu hijo», dijo él, con la voz entrecortada. Sofía miró al niño, tan parecido a Ricardo, con esos ojos curiosos y mejillas regordetas. Extendió los brazos, y para sorpresa de todos, Miguel se fue con ella sin dudar, como si un instinto primitivo reconociera a quien lo había llevado en su vientre. «Hola, mi príncipe», susurró ella, besándole la frente. «Creciste tanto, estás tan hermoso». Miguel le puso la manita en la cara, explorando, aprendiendo, y entonces soltó una sonrisa sin dientes que iluminó todo el parque. Esa noche, Sofía durmió en el departamento por primera vez en 2 años. Todo era igual y diferente al mismo tiempo. Ricardo la llevó por las habitaciones, mostrándole fotos, objetos, intentando despertar recuerdos. Algunos volvían en destellos. Otros permanecían tercamente fuera de su alcance. En el cuarto de Elena, la niña insistió en que su madre se quedara con ella hasta que se durmiera. Sofía se acostó junto a su hija, acariciándole el cabello mientras la pequeña le contaba todo lo que había pasado en 2 años. Las historias salían atropelladas, mezcladas, pero cada palabra era un regalo. «Mami, ¿te vas a quedar ahora? ¿Para siempre?» «Sí, mi amor, te lo prometo. Nada ni nadie me alejará de ti de nuevo». «¿Y la mujer mala, esa que fingía ser buena?» «Está en la cárcel. Ya no puede hacerle daño a nadie». Elena se acurrucó más cerca. «Te amo, mami. Nunca dejé de amarte. Yo también te amo. Incluso cuando no lo recordaba bien, mi corazón siempre lo supo». En los días siguientes, la familia comenzó el largo proceso de reconstrucción. Sofía iba a terapia diariamente, trabajando para recuperar recuerdos y procesar el trauma. Algunos recuerdos volvían completos, vívidos. Otros permanecían nebulosos, y la doctora Beatriz explicaba que algunos quizás nunca regresarían por completo. La historia se filtró a los medios, inevitablemente. Mujer desaparecida hace 2 años se reencuentra con su familia tras descubrirse conspiración, titulaban los periódicos. Los reporteros acampaban frente al edificio. Ricardo tuvo que contratar seguridad adicional y pedir privacidad a través de sus abogados. El juicio de Andrea y Marcelo fue programado. Las pruebas eran abrumadoras. Además de la conspiración contra Ricardo, descubrieron que Andrea estaba involucrada en al menos otros 5 casos similares a lo largo de 10 años. Familias destruidas, patrimonios robados
vidas arruinadas. Había construido una verdadera carrera en el crimen. Marcelo, por haber cooperado, consiguió un acuerdo. Recibiría una pena menor, pero aún así pasaría años en prisión. Cuando Ricardo lo vio por última vez antes de la sentencia, su hermano parecía un hombre destruido. «Sé que nunca me perdonarás», dijo Marcelo, esposado, con los ojos rojos. «Pero necesitas saber que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La envidia me cegó, el resentimiento me consumió, y cuando me di cuenta del monstruo en que me había convertido ya era demasiado tarde». Ricardo lo miró por un largo momento. «Tienes razón, no puedo perdonarte. No por lo que me hiciste a mí, sino por lo que le hiciste a Sofía, a mis hijos. Le robaste 2 años de su vida, 2 años que nunca recuperará». «Lo sé», Marcelo bajó la cabeza. «Pagaré por esto el resto de mi vida, y espero que encuentres paz, aunque yo no merezca tu perdón». Andrea, por otro lado, no mostró remordimiento. En el tribunal encaró a Ricardo y a Sofía con desprecio. «Creen que ganaron. No tienen idea de cuántos otros como yo hay por ahí. Puede que yo esté en la cárcel, pero el juego continúa». El juez la condenó a 30 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Se la llevaron, todavía sonriendo esa sonrisa fría que atormentaba las pesadillas de Ricardo. 3 meses después del reencuentro, la vida comenzaba a encontrar una nueva normalidad. Sofía no había recuperado todos sus recuerdos, pero los que importaban estaban allí. Recordaba el día de su boda, el nacimiento de Elena, las primeras palabras de su hija. En cuanto a Miguel, creaba nuevos recuerdos con él todos los días, y el niño la aceptaba completamente como su madre. Ricardo redujo drásticamente su carga de trabajo. Promovió a ejecutivos de confianza, delegó responsabilidades, priorizó estar presente. Algunas noches todavía se despertaba en medio de la madrugada, en pánico, pensando que todo había sido un sueño, pero entonces oía la respiración de Sofía a su lado y la realidad, dulce y sanadora, lo traía de vuelta. Doña Conchita se quedó con la familia, ahora no solo como ama de llaves, sino como parte esencial de la estructura familiar. Ella, que nunca se rindió, que siempre supo que algo andaba mal, merecía estar allí para ver a la familia reunida de nuevo. Un sábado, 6 meses después del reencuentro, Ricardo se despertó con olor a hot cakes. Bajó y encontró a Sofía en la cocina, preparando el desayuno mientras cantaba en voz baja. Elena dibujaba en la mesa, y Miguel golpeaba una cuchara en la bandeja de su sillita, haciendo un ruido feliz. Era una escena tan simple, tan común, pero que lo representaba todo. Representaba la victoria sobre la oscuridad, sobre la maldad, sobre aquellos que intentaron destruir lo más preciado. Sofía levantó la vista y sonrió al ver a su esposo. Esa sonrisa que él pensó que nunca volvería a ver. «Buenos días, amor. Tenía ganas de hacer hot cakes. Me acordé de la receta que solía hacer». «¿Otro recuerdo de vuelta?» «Otro recuerdo de vuelta», confirmó ella, con los ojos brillantes. Ricardo la atrajo hacia sí en un abrazo. «Te amo. Nunca me cansaré de decírtelo. Yo también te amo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ahora tengo tiempo para oírte decirlo todos los días por el resto de nuestras vidas». Elena corrió a abrazarlos a los dos. «Yo también los amo. Y Miguel también, solo que él todavía no sabe hablar bien». Todos rieron y en ese momento, en esa cocina soleada de un sábado por la mañana, la familia Hernández estaba completa de nuevo. Las cicatrices permanecerían, los recuerdos perdidos tal vez nunca volverían, pero lo que importaba estaba allí: el amor, la unión, la determinación de seguir adelante juntos. En el Tribunal de la Ciudad de México, Andrea cumplía su sentencia. Los años se extenderían ante ella, largos y solitarios. A veces, en las noches silenciosas de la celda, se preguntaba si habría valido la pena. El dinero que nunca logró robar, la vida que nunca tuvo, todo perdido por la codicia y la frialdad. Marcelo, en otra penitenciaría, dedicaba su tiempo a trabajos de rehabilitación. Sabía que nunca sería realmente perdonado,
pero tal vez podría, de alguna forma minúscula, hacer algo de valor con los años que le quedaban. Escribía cartas a Ricardo que nunca enviaba, pidiendo un perdón que sabía que nunca recibiría. Y en el departamento de Polanco, la vida continuaba. Ricardo redujo aún más su ritmo de trabajo, descubriendo que el éxito profesional significaba muy poco sin tener con quién compartirlo. Sofía volvió a pintar, una pasión que había abandonado antes del matrimonio y que ahora regresaba como terapia y alegría. Elena crecía fuerte y segura, la terrible experiencia que vivió transformada en resiliencia a través de mucho amor y terapia. Ahora dibujaba historias, ya no figuras tristes de soledad, sino familias felices, casas llenas de color, finales felices. Miguel daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras, crecía rodeado de amor y seguridad. Él no tendría recuerdos de esos años difíciles, y su familia haría todo lo posible para garantizar que su infancia estuviera llena de luz. Doña Silvia los visitaba con frecuencia, encantada de ver a su nuera de vuelta, de tener a su familia reunida. A veces hablaban de Marcelo, de cómo la codicia y el resentimiento pueden destruir incluso los lazos de sangre. Pero esas conversaciones siempre terminaban con esperanza, con la certeza de que el amor verdadero siempre prevalece. Un año después del reencuentro, en una tarde cálida de verano, la familia estaba en el bosque de Chapultepec. Sofía empujaba a Miguel en el columpio, mientras Ricardo corría detrás de Elena, que reía a carcajadas. La gente pasaba, familias normales viviendo vidas normales, sin idea del extraordinario viaje que ese grupo había atravesado. Y quizás era mejor así, porque al final eran solo una familia, marcada por pérdidas, sí, herida por traiciones, sin duda, pero sobre todo, unida por un amor que sobrevivió a lo peor que la vida pudo arrojarles. Ricardo dejó de correr observando a su esposa e hijos. Sofía lo miró de vuelta y sonrió, y en esa sonrisa estaba todo lo que importaba: promesas cumplidas, esperanzas realizadas, una vida reconstruida ladrillo por ladrillo sobre los escombros de la tragedia. El viaje no había sido fácil. Hubo noches de pesadillas, días de lágrimas, momentos de duda sobre si lograrían superarlo todo, pero lo habían superado, juntos. Y cuando el sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, la familia Hernández caminó de la mano de regreso a casa. No a la casa que tenían antes, sino a la casa que construyeron sobre las cenizas de lo que fue destruido. Una casa basada no en ilusiones o confianza ciega, sino en la verdad, en la presencia, en un amor probado y verdadero. Porque al final, eso es lo que importa. No la fortuna acumulada, no el éxito profesional, no las apariencias mantenidas, sino la capacidad de amar, de perdonar, de reconstruir, de mirar a quienes más amamos y decir, con cada fibra de nuestro ser, estoy aquí, te elijo a ti, hoy y siempre. Y esa noche, cuando los niños se durmieron y Ricardo y Sofía finalmente se quedaron solos en el balcón, mirando las luces de la ciudad que nunca duerme, no necesitaron palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de comprensión, de gratitud, de un amor que sobrevivió a lo impensable. Sofía recargó la cabeza en el hombro de su esposo. Gracias. ¿Por qué? Por nunca rendirte, por buscarme, por creer que yo todavía estaba allí en algún lugar. Ricardo le besó la coronilla. Siempre lo supe. Mi corazón siempre supo que volverías. Y allí, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, una familia que fue rota y remendada, que fue puesta a prueba y emergió más fuerte, descansaba en la certeza de que el amor verdadero, aquel que resiste las tormentas más violentas, es la fuerza más poderosa que existe. La oscuridad intentó ganar, pero la luz prevaleció. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Sofía haya tocado su corazón profundamente. Si te emocionaste con este viaje de amor, pérdida, conspiración y reencuentro, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios
¿Cuál fue el momento que más te marcó en esta historia? ¿Fue la desesperación de Ricardo al descubrir la verdad? ¿La valentía de Elena? ¿El emocionante reencuentro en el parque? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la verdad siempre encuentran un camino. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que moverá tus emociones. Hasta entonces,